Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial del Sistema de Universidad Virtual que este día, agradeciendo el espacio que generosamente nos cede los miércoles, el espacio Contrapunto producido desde Lagos de Moreno por nuestra estación hermana, el día de hoy llevaremos a ustedes la presentación del libro Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural, un libro que aborda temas de cultura, cibercultura y redes sociales y cuyo autor, Chucho Galindo Cáceres, nos acompaña esta tarde y que será una delicia platicar con él y con sus presentadores, que en esta ocasión también son personas bastante bien informadas, enteradas, con muchos años de experiencia en este tema de la gestión cultural, empezando por Blanca Brambila, a quien saludo esta tarde, a Jade Ramírez Cuevas Villanueva y a la maestra Erika Loyo Beristain. Me gustaría ser breve en la presentación de los currículums, ya que sabemos que su trayectoria es larga, pero quisiéramos tratar de aprovechar el tiempo esta tarde en que tenemos aquí a un público en Casa La Paz, y si usted quiere acompañarnos puede hacerlo, viniendo aquí a la esquina de las avenidas La Paz y Calderón de la Barca, esto es Avenida La Paz 2453, muy cerca de La Minerva. Si nos quieren acompañar, esta presentación durará 2 horas y sin embargo solamente presentaremos aquí la primera hora al aire. El doctor Jesús Galindo, doctor en Ciencias Sociales, maestro en Lingüística y licenciado en Comunicación, es fundador del Doctorado en Comunicación de la Universidad Veracruzana, autor de 21 libros y más de 170 artículos publicados en 13 países de América y Europa. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación desde 1982. Es miembro del Programa de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas desde 1985. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1987, coordinador del Grupo de Acción Cultural de Investigación desde 1994, miembro de la Red Cibercultura y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación desde 2003, promotor de la Red de Estudios en Teoría de la Comunicación y del Grupo hacia una Comunicología Posible desde 2003. Me gustaría ser breve y darle la palabra a la maestra Blanca Brambila para que inicien las presentaciones de un tema que sabemos que no es nuevo, pero que tiene grandes respuestas para el mundo contemporáneo. Gracias, Gilberto. Bueno, pues hemos pensado mucho que la dinámica sobre todo sea de participación de los asistentes aquí en Casa La Paz. Entonces, las presentadoras haremos nuestra intervención y una vez que esto sea, el doctor Galindo también tendrá su intervención para darles la voz a los asistentes. Entonces, si les parece, iniciaríamos con mi presentación. Perfecto, adelante, Blanca. Gracias. Bueno, he de decirles que en esta presentación, toda la historia de que estemos aquí reunidos inició el 1 de marzo, luego de enterarme de que Jesús Galindo había tenido lo que supongo era la primera presentación de este libro. Tuve a bien escribirle un mensaje en su muro del Facebook y que he de compartirles que prácticamente toda esta organización se hizo así. Y más o menos mi mensaje decía así: Chucho, espero que te encuentres bien. Me interesa que organicemos la presentación de tu libro en Guadalajara como parte del trabajo del cuerpo académico al que estoy adscrito. ¿Te late? Saludos. A lo que Chucho contestó: Blanca, siempre es un placer hacer cosas contigo. Tú me dices, es cosa de organizar una fecha conveniente y adelante. Te mando un abrazo. A partir de ese momento nos aplicamos a organizar esta presentación, habiendo de por medio 53 mensajes entre los muros de Chucho y el mío. Por supuesto que hay que mencionar que también en el muro y las bandejas de correo de María Elena Chan, Laura Topete, Jade Ramírez, Erika Loyo, Gilberto Domínguez y en el de muchos de ustedes fluyó la información sobre la necesidad de vernos, escucharnos y dialogar en torno a las reflexiones y propuestas que el autor expresa en este libro. Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural. Creo que lo sucedido en las últimas semanas ha sido un trabajo en red y para la red. Ya tendremos tiempo para charlar en torno a esto,
pero lo que me interesa es compartir con ustedes mi experiencia particular en la lectura del libro. ¿Por qué presentar, promocionar y leer el libro de Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural? A continuación, me permito enumerar mis razones. Primera, porque el autor es un tejedor innato de redes, un ingeniero y casi biólogo social, ya que a través de esta obra, de alguna manera va describiendo el ADN del trabajo de la promoción cultural en nuestro país. Segundo, en el libro encontramos una singular mezcla de campos de análisis en donde confluyen la ingeniería social, la comunicometodología y la promoción cultural. Sin duda, una mezcla bastante dura. Tercero, a lo largo de los 15 capítulos, el autor le ha puesto nombre a varios procesos por los que he transitado de manera particular en mi labor de más de 20 años como animadora, promotora, gestora y docente del campo cultural. Créanme que para mí es muy significativo, puesto que una buena parte de mi trabajo ha sido desde el empirismo bien intencionado. Cuarto, el libro me da pie a espacios de reflexión y de argumentación teórica. Quinto, encontré herramientas para seguir nombrando y trabajando en esto de conformar referentes académicos para la promoción y la gestión cultural. Sexto, el autor documenta, sistematiza y reflexiona sobre nosotros como gestores, ya sea los que están en formación o con trayectorias diversas. Aborda campos como el patrimonio, la cibercultura, la investigación de la promoción y gestión cultural, las redes sociales, la tecnología, la comunicación social, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la gestión cultural, cultura y comunicación, museos y políticas culturales y nuevas tecnologías de información y comunicación. Séptimo, en una parte del libro, el autor presenta un apunte de lectura sociocultural e histórica de la promoción cultural en México. Puedo decirles que para los que intentamos aportar algo a la conformación de este campo académico y laboral, resulta muy valioso encontrar parámetros y análisis de reflexión. Ya no basta con hacer historia en esto de la promoción y gestión cultural. Debemos aplicarnos a documentar y escribir la historia de nuestro campo laboral. Sería muy lamentable que esta tarea la hagan solo desde los campos tradicionales del conocimiento, como son los historiadores. Finalmente, después de estos 7 puntos, 7 razones para convencerlos a que lean el libro, ¿quiénes deberían de leer el libro? Pues todos aquellos que están vinculados con procesos y acciones culturales, desde los funcionarios públicos, los promotores independientes, los estudiantes, los docentes, los políticos que requieren el voto del ciudadano, tan de moda en este momento, y todas aquellas personas interesadas en entender cómo ha sido y hacia dónde transcurre la historia de la promoción cultural en México. Finalmente, quiero compartirles la descripción que el propio autor hace de este libro. El libro es una bitácora y un proyecto de trabajo. La promoción cultural puede moverse desde el estatus práctico-administrativo en el que se encuentra a un estatus conceptual, metodológico, estratégico. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Esto es especialmente importante porque muchos de los candidatos, incluso a la presidencia, han mostrado una ignorancia específica en cuestión de lectura en general, pero de todos modos estaría muy bien hacer una cópera y mandar, a ver si lo leen, por lo menos sus asesores. ¿Estaría bien si el siguiente turno fuera de Jade Ramírez? Sí, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahí estamos. Muy buenas tardes a los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara, a los que están acá reunidos también. Yo hacía una especie de memoria de la fecha y la serie de coincidencias que nos reunían de nueva cuenta alrededor de Chucho Galindo, de su publicación, de la temporada, de la primavera, de abril y demás, y recordaba que hace 7 años precisamente estábamos en el Instituto Cultural Cabañas celebrando el Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Culturales. Muchos de los que están aquí, muchos de los que estaban escuchando seguramente también nos seguían entonces, de muchos otros países también vinieron y también se estaba quemando la primavera en ese entonces, nada más que se llevaban menos hectáreas quemadas que hoy día.
y un referente en ese encuentro internacional que fue un parteaguas para las carreras de muchísimos promotores y gestores culturales, de las propias instituciones públicas, de la propia UDG Virtual, todavía no contaba con la licenciatura en gestión cultural, y otras universidades también, pues era la presencia de Jesús Galindo, que venía marcando una pauta que poco entendíamos hacia dónde iba para los que estábamos en proceso de formación o de consolidación, pero que después, tarde que temprano, uno encontraba porque era una gran referencia como formador y como colega, como compañero de camino. Otra referencia que también es muy significativa, quizás solo en el ámbito de lo personal, ¿no? En mi caso es que en ese entonces lanzábamos también Cultura en Red, que fue como el antecedente de un caso en específico que retoma Jesús Galindo en su libro de Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural, la Barra Nacional de Gestores y Promotores Culturales, y quiere decir que todo se va tejiendo, Jesús, que todo sigue, aunque a veces se hacen unos hoyos en las medias, se sigue tejiendo y se sigue de alguna manera reparando lo que se detiene en el camino. A mí me gustaría, solo brevemente, para aquellos que recordarán, si son radioescuchas que nos están siguiendo, que seguían también las transmisiones por Radio Universidad de Guadalajara de ese encuentro internacional, porque es vital que estas discusiones de la gestión cultural, de las políticas culturales, se sigan haciendo de manera abierta y transparente, porque tienen que ver con la vida cotidiana, como ya lo narra Jesús Galindo, tienen que ver con los sistemas de vida, aunque el libro pueda sonar muy rimbombante para los que nos están escuchando ahora, Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural, sobre cultura, cibercultura y redes sociales, tiene que ver con los que nos están escuchando, tienen que ver con los que están aquí e incluso los que no están enterados de que está sucediendo esto ahora mismo. Tiene que ver con las decisiones que se toman detrás de un escritorio, de frente de un escritorio, con las autogestivas carreras que los promotores culturales emprendemos en la vida, y a mí solo me gustaría hacer unos apuntes muy breves, por supuesto haciendo la invitación de que todo aquel que esté vinculado a un proceso cultural y sea muy consciente de ello, tiene que regresar a estas referencias de Jesús Galindo, que es un libro, me parece, a diferencia de los anteriores, muy particular, porque recapitula el paso de Jesús Galindo desde hace muchas décadas atrás, desde su formación de joven, desde sus propios proyectos que emprendió, de sus experiencias dentro y fuera de las universidades, de sus propias rebeldías también como académico, de sus propios distanciamientos con los cuerpos académicos que seguramente también ha tenido en muchas ocasiones. Y no solo es la historia de Jesús, sino a partir de la historia de Jesús Galindo se cuenta un poco lo que ha pasado en las instituciones culturales de nuestro país y en nuestras propias historias como usuarios, como generadores, productores de cultura y también divulgadores. Esto a mí me parecía, volví a leer a Jesús después de muchos meses de no leerlo, y yo tenía una sensación de que Chucho era como una especie de poeta y que escribía de una cierta manera que hacía mucho más sencillo los temas tan complejos que nos ponía sobre la mesa. Y ahora cambio esta visión de que Chucho no es un solo poeta que escribe para los que nos gusta leerlo, sino que es también un gran narrador y ahora es un hacedor de historias que va documentando, insisto, lo que ha pasado en las recientes 4 décadas y sobre todo poniendo énfasis en las últimas 2 décadas en el ámbito de la gestión cultural y las políticas culturales. Quiero retomar 2 fragmentitos de la introducción de Jesús y hacer un poco después también énfasis en el capítulo que más me llama la atención, que se adhiere, si no me equivoco, en el discurso de Jesús, que es el tema del patrimonio cultural, como uno de los primeros temas que aborda también en este libro. Y que tiene que ver esto, insisto, con los que nos estén escuchando, aunque no se dediquen específicamente de manera profesional al ejercicio cultural. La armonía social es un estado de configuración de los sistemas de información y los sistemas de comunicación. La ingeniería supone un proceso social que, siendo armónico, no puede dejar de ser tenso. Insisto, refirámonos a la realidad que estamos atravesando como sociedad hoy día. Las redes en el ciberespacio están muy lejos de las instituciones políticas tradicionales, ancladas en una política cultural de difusión y dominación, en oposición al ciberespacio y las redes sociales que tienden a configurarse en una estructura de interacción y colaboración. Como ya lo decía Gilberto Domínguez, ahora que estamos en esta
inmediata realidad de las elecciones, de los candidatos que se nos ofrecen y se nos venden como buenos postores, se exhiben mucho en las redes sociales, pero también exhiben mucho de su desconocimiento y de su falta de interés a este ámbito, no solo de lo cultural, sino de lo público y lo social. Finalmente quisiera hacer una última referencia, como ya lo decía, al segundo capítulo que está dedicado al concepto de patrimonio, de lo cultural, del patrimonio cultural, que a veces podría parecer que es un juego de palabras, como escribe Jesús, y no es un juego de palabras, es esta combinación de la transversalidad de lo que significa cultura para muchos, en la vida privada y en la vida pública, y que me remite en específico, para que se encuentre un poco de utilidad este libro, ¿no? Al caso específico que se viene registrando en los medios de comunicación y que en lo particular le he dado seguimiento pulso a pulso, paso a paso, el caso de Temacapulín y la configuración y reconfiguración constante de un movimiento social a través de justo que esto narra en el capítulo número 2 Jesús Galindo, el concepto de patrimonio, el concepto de lo cultural y el concepto de patrimonio cultural con el apellido nuevo que tenemos también últimamente, de lo intangible, que vale la pena el abordaje de un académico como Jesús Galindo que hace al respecto. Gracias. Muy bien, se está haciendo, sí, adelante. Referencia a un libro, y quisiera que los radioescuchas también al final pudieran retener muy bien la clave de dónde se publica, dónde se puede conseguir. Yo sé que al menos en este día aquí en Avenida La Paz y Calderón de la Barca hay algunos ejemplares, posiblemente vuelen, pero será muy importante después preguntar dónde se consigue este libro, ¿no? Será el turno de la doctora Erika Loyo Beristain. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, antes que nada, gracias a Blanca y al doctor por hacerme la invitación a la presentación de este libro. Yo me concentré más que nada en la parte de la ingeniería social, que particularmente me llamó mucho la atención, pero no solamente me llamó la atención, sino que terminó marcando un deseo y una necesidad imperativa y una necesidad urgente de salir a la calle a aplicarlo, ¿no? Para mí fue inevitable que al leer este libro trajera a mi mente todos los conocimientos que adquirí durante mi trayecto de la maestría, cuando comencé a enamorarme de la metodología cualitativa, con el libro Sabor a ti, un libro impreso en 1998 por la Universidad Veracruzana, si no mal recuerdo, y que sin duda ayudó a formar mi persecución por las trayectorias, las configuraciones de sentido, la descripción, la explicación y la significación de los objetos de estudio. Cuando leí este nuevo texto de Jesús Galindo, no pude sino maravillarme por la calidad de su construcción en términos conceptuales y metodológicos, pero sobre todo por la inmensa capacidad que muestra que los entramados por construir y reconstruir la realidad social deben de hacerse siempre con rigor, con imaginación, con creatividad y con un alto grado de compromiso por inteligir la realidad social y armar todos y cada uno de los rompecabezas de convivencia, correlaciones, conflictos, siempre a partir del rigor, repito, y al mismo tiempo de la innovación y la apertura metodológica. Mi vocación, sin duda, particularmente hablando, es ser comunicóloga y socióloga al mismo tiempo, pero después de haber leído este libro, comienzo a pensar que ser ingeniero se convierte más que en una tentación, un requisito indispensable para analizar, desestructurar y comprender los nuevos fenómenos sociales, culturales y comunicacionales de nuestro mundo. Este es el libro de Jesús Galindo que hace visible una historia de vida y una producción académica de más de 10 años que en sus debates, sus construcciones y sus enseñanzas académicas en torno al entendimiento de las relaciones entre la acción social, la comunicación y la cultura, lo deja aquí visible. Los 15 capítulos descritos con enorme maestría, el maestro nos muestra cómo la parte de los ecosistemas, la biología, la ingeniería, la matemática, la lógica, la sociología, la política y la comunicación, todo este tipo de cosas, adquieren una especie de forma de estrella en la cual se conjunta un nuevo método como lo es la ingeniería social y la sociocibernética. Ser ingeniero social
Implica entonces emprender la búsqueda e intelección de los diversos sistemas de información que componen una acción social, tomando como eje a la comunicación y a la comunicometodología, en la búsqueda de conexiones, relaciones, interpretaciones y evidencias constantes de datos y sentidos. Ser ingeniero social es entender la cultura y la cibercultura como una configuración compleja y constructiva de segundo orden para evidenciar que aún en la modernidad, que es, repito, compleja y dispersa en la que vivimos, es imprescindible el entendimiento como opción de solidaridad, colaboración, cooperación y coordinación. Y por qué no decirlo también como un elemento que a su vez funge como una opción de lucha, de competencia, de conflicto y de resistencia ante la dominación. Ese es el ecosistema de vida de la ingeniería social. El doctor Galindo pone en evidencia que ser ingeniero social es buscar que la comprensión de la cibercultura, del lenguaje y de las matrices de las redes sociales, así como la promoción cultural, converjan en una mejor manera de comprender la acción y los fenómenos sociales a través de una metodología novedosa que, más que explicar, dote de sentido y valor a la información de cada constructo y de cada evidencia social que se genera en los ecosistemas de conocimiento y de acción social, aquellos en los que vivimos todos los días y que en muchas ocasiones suelen rebasarnos. Me atrevo incluso a decir que este libro tiene una enorme aportación a la democratización de nuestras prácticas de entendimiento y de convivencia con lo social, ya que proporciona herramientas de investigación y análisis que son claves para entender que el conflicto, como esencia de la democracia, como bien lo decía Chantal Mouffe, es una ecología de la comunicación que se fundamenta en lograr el debate y la convivencia social a partir de los desacuerdos y al mismo tiempo de las puestas en común. De esta manera, la ingeniería social es una metodología que nos ofrece la posibilidad de explicar las redes del desacuerdo y de la lucha para promover prácticas de acuerdo y solidaridad que posibilitan una mejoría en nuestras relaciones con la cultura y con la sociedad misma, y que también hacen posible construir escenarios de participación y colaboración en el entendimiento de lo que somos y de lo que podemos ser como sociedad. Particularmente, este libro me ayudó a hacer visible que el sabor a ti, el sabor del dato y de la construcción de la evidencia tienen que pasar también por un sentido de gusto por el cambio, del gusto por la transformación y por el propio movimiento, tan solo porque amar el movimiento es amar al mismo tiempo nuestra creatividad, nuestra sorpresa y nuestro potencial de organización y entendimiento. Personalmente, como profesor del sistema de universidad virtual, me declaro sedienta en medio de nuestra tragedia de humo y de sequía por acercar este texto a los alumnos de la carrera de Gestión Cultural y de la licenciatura en Educación, quienes en muchas de las ocasiones se ven rebasados por el cambio y por la imposibilidad de agudizar su percepción y su mirada etnográfica ante la diversidad de preguntas y de momentos que los rodean. Yo estoy cierta que con este libro muchos de nosotros podremos convertirnos en verdaderos ingenieros sociales, aquellos que potencializan con el entendimiento nuevas narrativas entre el olvido, el presente y buscando con ello que lo nuevo deje de intimidarnos socialmente y nos permita convivir con él, luchando al mismo tiempo por la recuperación de nuestro pasado y de nuestro no olvido. Me quedo entonces con las ganas de convertirme en ingeniera social y al mismo tiempo en una luchadora solidaria con relación a la acción social. Me quedo con ganas de que todos podamos ser para nuestro país ingenieros sociales que impidan el olvido y hagan visibles todas las redes y relaciones que nos hacen ser lo que somos y al mismo tiempo construir lo que debemos ser. Muchas gracias.
Fueron las palabras de la doctora Erika Loyo, y usted que nos escucha al aire, pues son los aplausos de un nutrido grupo de gente. Reconozco muchos rostros y sé que tienen muchos años y una trayectoria también, así que esta charla que sigue a continuación se antoja deliciosa con el doctor Jesús Galindo. Yo solamente quisiera recordar que esta transmisión es en red, entonces no solo nos escuchan en Guadalajara, nos escuchan en cada uno de los sitios donde Radio Universidad tiene una antena, y esos son 8 regiones en el estado de Jalisco. Una parte de la señal de pronto brinca a Zacatecas sin pedir permiso, otra parte brinca un poquito a Nayarit, así que están escuchando lo que aquí se cuenta sobre este libro de Jesús Galindo titulado Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural. Me gustaría solo hacer una breve pregunta de contexto para estos radioescuchas que nos oyen en todos estos lugares, y preguntarle a Jesús Galindo, si todos los medios de comunicación se supone deberían ayudarnos a comprender el mundo, ¿qué parte del mundo nos ayuda a comprender tu libro? ¡Cuac! Tengo que pensar la pregunta. Así es que la voy a dejar pendiente un momento. Por el tiempo que tenemos y el protocolo que acordamos, entonces entiendo tu pregunta, pero yo he pensado todavía en línea a hablar de 3 cosas. El concepto del libro, un apunte sobre la editorial, lo que mencionabas tú, algo sobre de dónde salió y dónde se puede conseguir, y algún tema sobre la historia del libro. Empiezo 3 comentarios y luego regreso a tu pregunta. Y luego el público también podrá intervenir. Tengo acá el reloj en mano, yo mismo me controlo. Sobre la historia, después quisiera platicar más cosas sobre esto, pero lo que quería decir es que parte de el libro es una bitácora, como hace un momento hacía referencia Jade de la introducción, personal, pero también es una bitácora colectiva de un movimiento generacional. Hoy en la mañana que llegué a Guadalajara, y fue por mí Blanca, en el automóvil veníamos conversando que de la cultura gremial que tenemos como promotores culturales en el país, los pocos referentes que poseemos en común hacen referencia a una parte de la historia de México que tiene que ver con el principio del régimen posrevolucionario, porque el libro de texto gratuito, Vasconcelos, los muralistas, el nacionalismo, y después parece que ya no volvemos a tener nada en común, estamos dispersos, fragmentados, y después del 68, platicábamos hace rato en la comida, a través del liderazgo, de la personalidad de don Luis Garza, un abogado del que hemos hablado muchas veces en estos contextos tapatíos, aparece una, vamos a llamarle tercera generación de la promoción cultural, mencionando que hay una segunda que está entre aquellos, los padres de la promoción y nosotros, y esta generación llega a su tope máximo en la década, el primer sexenio panista, cuando miembros de la generación toman la manija a nivel federal de política pública sobre ciudadanización y cultura en este país, y es de mi generación, es el momento máximo. De esto platicaremos después. En el sexenio actual aquello se interrumpe, pasan otras cosas de las que podemos hablar después, y creo que estamos ante la emergencia de lo que sería la siguiente generación, que espero que tenga relevo con la mía y recuperar la memoria de la anterior, y que tiene que ver con esto, con aquel mítico México posrevolucionario. Entonces el libro también es la propuesta de una bitácora generacional. Entonces en este punto entro todo esto no es un elemento más, no importa. Esa bitácora tiene que ver, esa genealogía, con Guadalajara y con la Universidad de Guadalajara en particular. Yo conozco a Blanca Brambila, hace rato hacíamos memoria,
en los 90, y ella entra en contacto con Colima y la primera promoción federal de cursos de capacitación para promotores culturales, que a mí no me toca, y a partir de ahí ya caminamos juntos, y eso nos ha pasado a muchos de esta generación de la que estoy hablando. Cuando en el sexenio ese del 2000-2006 se hace este gran proyecto de capacitación de promotores culturales en todo el país, uno de los 2 o 3 modelos que se toma como referencia para construir la plataforma de acción de aquel proyecto es precisamente lo que se había hecho aquí en la Universidad de Guadalajara en capacitación y gestión cultural. También quería mencionar esto de la genealogía, por lo cual me da mucho gusto estar aquí en este momento. La primera vez que trabajé formalmente en capacitación de promotores culturales fue aquí, en la UDG. Bueno, eso me conecta con el concepto. El concepto de ingeniería social es un concepto que también tiene su historia, tiene sus etapas, pero básicamente en términos técnicos se referencia a lo que es ser ingeniero en general. Ser ingeniero en general es plantearse problemas y las soluciones, el gradiente de soluciones posibles para esos problemas. Es lo que hace un ingeniero, problematiza y plantea soluciones en cualquier área. Entonces, en el caso de lo social sucede lo mismo, se necesita un buen diagnóstico, lo cual tiene una serie de antecedentes técnicos, eso de lo que le gustó a Erika, el modelo para diagnosticar que se parece a lo que hace la sociología, pero es no solamente sociología, el estudiar algo para entenderlo es una cosa y el estudiarlo para diagnosticarlo es otra, se parecen pero no son exactamente lo mismo. Y una vez que se diagnostica, entonces entra una configuración de una matriz de costo-beneficio, de cuántos elementos tenemos para dar respuesta, solución a aquel problema que hemos así diagnosticado en todos sus perfiles, y cuál es el gradiente de costo-beneficio para solucionarlo. O sea, un ingeniero nunca plantea una sola solución, sino plantea un gradiente de soluciones a una matriz de costo-beneficio. Eso lo hace cualquier tipo de ingeniero. Entonces, en el caso de la ingeniería social es lo mismo, tenemos muchos problemas, hay muchas voces que problematizan, dentro de esas voces está la voz experta del ingeniero como diagnosticador, pero en el diálogo con la gente, con los actores, los políticos, los líderes, todas estas voces requieren un espacio de articulación para hacer mejores diagnósticos y mejores diseños de solución. Es aquí donde entra el espacio de la comunicación de manera central. Una cosa es ser un experto en diagnosticar y otra cosa es ser capaz de diagnosticar con otros, junto con otros, acompañando a otros, para otros, siendo con otros. Estos ya son elementos de ingeniería en comunicación social. Y en el caso de la promoción cultural, el tema es que la gestión, la animación, la promoción cultural es una figura de ingeniería social desde el inicio. Voy a poner el ejemplo que pongo siempre. Hace 100 años había 125 tipos de lechugas comercialmente en el mundo occidental. Hoy solamente se comercializan 5. Eso es cultura. La cultura es esto sí, esto no. O sea, qué cosas olvido y qué cosas conservo, el tema del patrimonio que tenemos pendiente con Jade. Y por otra parte, en otra dimensión es, y qué cosas me imagino y pudieran ser posibles que no han existido. Y eso es todo. Es lo que hace un promotor cultural y a lo que se ha dedicado básicamente es a lo primero, a decir esto sí, esto no. Esa es una política cultural, pública o de grupo. Es decidir qué cosas se quieren conservar, mantener, sustentar y qué cosas no, porque no se puede todo. Es parte del tema de la discusión con el patrimonio cultural que tenemos al rato. Y por otro lado está la imaginación de lo posible. Miren, las gentes que construyeron las pirámides de Teotihuacán no eran ingenieros. Los que hicieron la muralla china no eran ingenieros. Los que construyeron las catedrales europeas no eran ingenieros, pero construyeron todo eso. Y lo mismo sucede, la ingeniería civil fue configurada, sintetizada hasta los años 50, 60. Fíjense, tiene unas cuantas décadas. En el caso de la ingeniería social, que todavía no tiene ni siquiera una
visibilidad académica, sucede algo similar. En este continente no había ni un católico hace unos siglos, y ahora es un continente mayoritariamente católico, gracias a una buena ingeniería social, equivalente a lo de las pirámides. No eran ingenieros sociales, pero hicieron algo que ahora podemos sistematizar, sintetizar, construir en un gradiente de metodologías de cómo se hace actualmente. La propaganda y la publicidad no son ingenierías sociales, no tienen ese título, el marketing, pero son ingeniería social, como el proselitismo religioso. Las terapias no son ingeniería social, pero son un tipo de ingeniería social. Es decir, todos tenemos alguna configuración de ingenierías sociales porque tenemos una configuración práctica de resolver problemas de la vida. La abuelita, cómo resolver el problema de pareja o de la relación de los niños con los mayores o con los vecinos. Y la mediación social como figura de ingeniería. Entonces, hay muchas prácticas que existen históricamente que podemos sistematizar, aprender de ellas, publicarlas, para que la gente tenga esta caja de herramientas, estos recursos, para hacer mejor lo que de cualquier manera va a hacer. Y interesante, y entonces tener más elementos para decidir qué es lo que quiere preservar, qué es lo que, tener mejores elementos para imaginarse lo que no se ha imaginado, para crear lo posible a partir de una racionalidad de recursos y de costos, y para eso es básicamente la ingeniería social. Y como ya me acabé el tiempo que me tocaba, dejo para la siguiente ronda seguirles platicando un poquito de eso. Nada más el asunto, el libro está editado en Argentina por un accidente. Trabajé en la Barra Nacional de Promotores Culturales Tres Dedos, esta de la que se mencionó Jade, y el proyecto del libro ahora fue dentro de la barra, el proyecto no terminó. Hace 2 años entré a trabajar a la Universidad Autónoma de Puebla, lo puse a hacer cola para que se editara ahí, y justo estaba en eso cuando una amiga argentina, Sandra Mazzoni, de la Universidad Nacional del Rosario, me dijo que tenía un convenio con una editorial local, la Homo Sapiens, allá en Rosario, en Argentina, de una colección, y que si le podíamos mandar un libro, y entonces mi decana, Patricia Durán, de Puebla, le decidió que mandar este libro, y por eso se publicó ahí. Es el segundo de 4 libros que se han editado en esta colección y en la cual vamos a seguir editando cosas. En México la Homo Sapiens lo distribuye Gandhi, eso lo supe desde la FIL, que fue cuando conocí al editor, que no lo conocí en persona, en la FIL del año pasado acá. Ya está en el catálogo de Gandhi, de venta, entonces falta que llegue. Entonces esa sería la primera configuración de dónde obtenerlo, es a través de Gandhi. Cuando llegue hay que pedirlo. Y por otro lado vamos a adelantar el proceso de un PDF que tengo por ahí para circularlo por esta vía, que no se enteren los de Homo Sapiens, porque ellos tienen un ebook que van a vender también, entonces nosotros les vamos a chotear el negocio, pero digamos se vale también. Entonces listo. Y entramos a las preguntas y comentarios. Así es. Me gustaría pedirle a la gente que nos acompaña esta tarde, Toño Benzor, no sé, ¿alguna pregunta? Lo que a mí siempre me ha preocupado en la difusión cultural es cómo los propios gestores culturales a veces rechazan la comunicación social, ¿sí? No todos. Y yo creo que, no he leído el libro, pero por los atisbos que nos han comunicado aquí, pienso que se puede hacer una ingeniería más efectiva, como lo dijo Jade, para que involucremos incluso a los gestores culturales en la comunicación social de la cultura. No sé si estoy equivocado, ese es comentario, pregunta que yo haría al autor del libro. Sí, hay otras preguntas que quisieran hacer, como para aprovechar el tiempo que tenemos de radio. Bueno, en lo particular, mi abordaje en la gestión cultural también ha sido como un poco accidentada, pero mi nombre es Teresa Rodríguez, pero me llamó mucho la atención del título y me llama la atención el abordaje de la ingeniería
y luego haces mención de la comunicación, haces mención de varios elementos. Me recuerda un poco a Ortega y Gasset, o sea, algo así, pero ¿cómo acercaríamos en un momento dado este asunto de la ingeniería al gestor cultural? A mí, porque a veces hay quien, en el momento en que le decimos ingeniería, hace cara así. Yo tengo una cercanía fuerte con ella, pero ¿cómo suavizamos esto para que llegue a nuestros alumnos para obtener esto que tú tocas en el libro? Voy a ligar las dos preguntas. Sí, el concepto de ingeniería puede sonar muy fuerte a muchos, a mí no. Hay química e ingeniería química, hay física e ingeniería física, hay una ciencia básica y una ciencia aplicada. Entonces, si hay una ciencia social, puede haber una ingeniería social. Para mí es tan simple como eso. Y lo demás es complicado. Las ciencias sociales tienen una, no sé si sea lo pertinente ahora porque es una larga discusión, pero tiene una impronta para mí excesiva de humanidades. Los científicos sociales a veces quieren ser como más artistas o ensayistas o filósofos que gente práctica realmente. Pues brinco ahí al rollo de la parte de promoción cultural. Yo el año pasado cumplí 40 años de promotor cultural, es mi oficio más antiguo. Entonces me lo he pasado viendo algo que mencionaba Blanca hace rato, a gente que puede pasarse 20 años haciendo algo, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero sin muchos resultados. ¿Y por qué no? Bueno, listo. El tema es, ¿podía haber hecho algo más? Ahí es donde entra la ingeniería. Soy una gente que tengo un teatro en un barrio y en 20 años mi población de teatrera, mi público teatral, no ha aumentado de 15 personas. Unos se han muerto, otros han venido, pero no son 15 personas. Entonces yo como ingeniero le digo, discúlpame, harás muy buen teatro, pero para formar públicos, para hacer cultura de teatro o hacer con el teatro algo a la población que quieres afectar, eres un inepto. Ay, qué dolor, qué terrible eres, ¿por qué me dices eso? Lo que sea, discúlpame. Si supieras hacer bien eso, tendrías repleto tu teatro, tendrías funciones de teatro todo el día, todos los días, y entonces significa que tú le estás haciendo cosas a la gente con tu teatro. Bueno, y eso es otro tema. Por lo menos tienes lleno tu teatro. Luego, si quieres hacer cosas a la gente con tu teatro es otro tema. Pero si nada más quieres hacer teatro y dices que por el puro sudor que has gastado durante 15 años, eso te hace un buen promotor cultural, no. Eres un buen amante del teatro, pero un promotor del teatro, no. Para eso necesitas técnicamente saber cómo haces para que la gente se enganche con el teatro y necesitas tener ideas de qué quieres hacer con ese teatro a la gente para que la gente en su vida haga cosas con lo que el teatro le hace. Todo eso es ingeniería social. Entonces, si el concepto es muy fuerte, pónganle otro, pero de que hay que mejorar en la eficiencia de nuestra acción, de nuestra intervención, porque un promotor cultural básicamente es alguien que interviene y necesita ser eficaz. Si pierde el tiempo, si pierde la vida, si gasta recursos públicos y no logra lo que en objetivos, en planes y en evaluación de acciones quiere hacer, no está haciendo bien su trabajo, punto. Necesita técnicamente mejorarse. Y yo digo que eso, una manera de nombrar eso es ingeniería social. Alguien que, bueno, esta otra parte de la pregunta, con Toño Benzor. Sí, quería contar para que otros preguntaran. Si sí. Elena también, si quiere repreguntar, con mucho gusto, como para que más gente muy bien. platique. Yo ofrezco el micrófono al auditorio si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Creo que es más bien un comentario, Ricardo Duarte. Creo que va en el sentido de lo satisfactorio que resulta encontrarnos con una publicación como esta, porque si bien estamos ahorita rememorando que en los 90s iniciaba este proceso de darle forma a lo que es precisamente el proceso de profesionalización del promotor cultural, yo pienso que encontrarnos con esta publicación y asumirnos realmente como promotores culturales, como ingenieros precisamente de esas formas y esas maneras en las que hacemos gestión
y nos encontramos con que la ingeniería es precisamente una serie de alternativas para lograr nuestro objetivo, pues tendríamos mejores escenarios a partir de asumirnos bajo esta visión, y obviamente si lo trasladamos al ejercicio de la función pública, de las políticas públicas en el ámbito de cultura, pues tendría que convertirse esta edición casi en el ABC o en la Biblia, precisamente en el manual operativo para cualquier funcionario que llegara a un cargo público, dado que todavía no es reconocido precisamente la gestión cultural como un servicio profesional de carrera. Y en muchos de los casos de los cargos públicos, bueno, pues creo que es una suerte tener esta publicación, Chucho. Es un tema que también dejaré yo para la parte fuera del aire, que es un temazo. Hola, soy José Luis Mariscal. A mí me gustaría saber tu opinión con respecto a cómo visualizar, o al menos cómo visualizas la ingeniería social. Si es como un enfoque, una metodología que puede ser aplicada tanto por gestores o adoptados por gestores, por comunicólogos, por politólogos, sociólogos, etcétera, o el ingeniero social es un agente más dentro de este campo que se construye en términos como se está definiendo el gestor cultural, como se definió en su momento los comunicólogos, los politólogos, los antropólogos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como algo transversal que puede ser visto como un enfoque, una metodología, o como un profesional más? Una respuesta rápida también, porque lo podemos platicar después, hasta incluso ya fuera de la reunión. Cuando se sintetiza la ingeniería civil, hay un concepto amplio que tiene que ver con materiales, resistencias y un cálculo. Y entonces implica a toda la constructividad posible con estos elementos o estos componentes combinados. Y con eso puedes hacer un montón de cosas. Cosas que se puede reconocer lo que se ha hecho en el pasado y, digamos, tipológicamente, heurísticamente, ubicarlos en alguno de los clústeres de posibilidades constructivas, y también puedes imaginar configuraciones constructivas bajo el concepto general que no existen en el pasado. Te voy a dar un ejemplo de la biología, que quizás retome después con lo del patrimonio. En este momento, del 100% de configuraciones proteínicas, de sistemas, minisistemas, de elementos proteínicos que existen en un catálogo, en un sistema de información en el mundo, biológicamente hablando, solo el 40% vienen de la naturaleza. Si lo que la naturaleza construyó durante miles de millones de años, todas las proteínas, todos los ladrillitos con los que se construye la vida, llegan a un 40% de lo que tenemos ahorita. ¿Y el otro 60% de dónde vino? Son proteínas sintetizadas por ingenieros, que primero aprendieron a cómo se sintetiza una proteína, aprendieron la naturaleza, y luego después empezaron a imaginar otras formas proteínicas a partir de lo que aprendieron la naturaleza, y el proceso sigue. Lo mismo sucede con la ingeniería social. Lo que nos hemos hecho los seres sociales unos a otros a través de la historia, interviniéndonos, configurándonos, ordenándonos, dirigiéndonos, organizándonos, es parte de ese catálogo como de proteínas de la naturaleza social que tenemos que sistematizar y aprender de cómo fue que eso fue posible. Y a partir de ahí, entonces es un gran trabajo de ingeniería social, como lo ha hecho la ingeniería civil en su ramo, o la ingeniería biomédica en el suyo. Y a partir de ahí podemos empezar a imaginarnos formas de organización, de coordinación, de dirección, de tramado, de tejido social, que no han existido hasta ahorita en la historia humana, pero pueden existir y vamos a saber cómo, por qué y cómo sustentarlas y para qué, porque somos ingenieros sociales. Como tú ves, no es un elemento profesional más, es una configuración constructiva general de la cual la promoción y la gestión y la innovación cultural es un elemento, es una genealogía que la alimenta y que después va a ser alimentada
por esta ingeniería, esta sistematización que tenemos que hacer de un montón de cosas que hemos hecho desde la promoción cultural, y que una vez hecha va a ser el 40% de proteínas, y luego vamos a empezar a imaginarnos qué más podemos hacer, porque tenemos los conceptos y el método para hacerlo, porque somos ingenieros sociales. Claro. Quizá valdría la pena recuperar esta cosa tan simple de que la ingeniería viene del ingenio, y que por ahí el reto quizás. Yo sé que suena simple, pero a veces se nos olvida que el ingenio es de esta búsqueda muy humana de resolver las cosas desde desgraciadamente el tiempo, bueno, y no desgraciadamente, el tiempo es el mismo para todos. Aquí lo que pasa es que la hora empieza a llegar. Yo tengo que… Esta hora fue como de litros de gasolina. Exactamente, o sea, es el kilo de 800 gramos que nos venden ahora en todas partes. Me gustaría invitar a la gente que nos escucha al aire, si quieren acercarse a esta charla. Estamos en la esquina de Avenida La Paz y Calderón de la Barca, y es la sede del sistema de universidad virtual, que ya nos ha acostumbrado a estas tertulias en viernes, y por lo cual le agradecemos el día de hoy especialmente a Fernando Solana y Roberto Castelán, que nos hayan cedido generosamente su espacio desde Lagos de Moreno, el programa Contrapunto, para poder hacer esta transmisión en un horario mucho más afortunado, puesto que estamos llegando a toda la red de radiodifusoras de la Universidad de Guadalajara. Creo que tenemos un radioescucha en África, así que no hay que perder de vista que esta señal es una botella lanzada al mar y que nos puede escuchar alguien lejos, fuera de México, o en un podcast, y eso multiplica mucho las posibilidades de recepción de estos contenidos que se refieren al libro de Jesús Galindo. Su nombre completo, si lo buscan en algún editorial, como Luis Jesús Galindo Cáceres, el libro titulado Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural, un texto que aborda cultura, cibercultura y redes sociales. Me gustaría, en unas palabras muy breves, que nos invites a leer el libro. Sí, en principio invito al mi gremio, el de los promotores y gestores culturales. Acá en Guadalajara, a lo largo de las últimas décadas, he tenido contacto con mucha gente. Que se asomen, es parte de nuestra bitácora. Hace rato en el café le decía yo a Erika, el libro es a veces demasiado cargado a la parte conceptual y técnica, porque lo que quiere hacer es básicamente dar la noticia de la promoción cultural, además de pulmón y sudor, también puede ser concepto y pensamiento estratégico, técnico. Entonces es una invitación a que nos aproximemos a este otro escenario de posibilidades, y entonces por eso invito en primer lugar a mis hermanos promotores culturales, tapatíos y los que de África, y por otro lado la gente de comunicación, porque el problema que tenemos en el otro gremio de comunicación es siempre como de rudos y técnicos. No hay más que técnicos, porque o servimos para algo o no servimos para nada. Entonces la ingeniería social es una posibilidad de ser más útiles. Muchas gracias. Y le agradezco a la doctora Erika Loyo Beristain, periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, a Blanca Brambila, promotora cultural de CEPA, y al auditorio que nos acompaña esta tarde en Casa La Paz. Agradecer en cabina central a Chuy López, en la ingeniería de sonido y transmisión están Nacho Espinosa y el ingeniero Héctor Córdoba. Nos escucharemos en una próxima oportunidad, y aquí no se vayan, que la cosa sigue y la cultura para siempre.